actividad que me toca hablar hoy día es sobre antifúngicos, es decir, medicamentos antimicóticos, ¿sí? Entonces, los antifúngicos tenemos diferentes grupos. Uno de ellos va a ser el grupo de los azoles, ¿ya? Que como característica tienen generalmente estas estructuras, ¿no? Podemos ver ahí la estructura del fluconazol y el voriconazol que se parecen bastante, la del posaconazol y el itraconazol que también se parecen, digamos, bastante. Digamos la del isavuconazol también, y del, bueno, que básicamente va a tener un profármaco y que de ahí se escinde y se presenta el otro, ¿no? Generalmente los azoles en realidad se van a dividir en dos grupos, ¿no? Los imidazoles, dentro de los cuales tenemos básicamente ketoconazol, miconazol, econazol y clotrimazol. Y estos imidazoles tienen la característica que generalmente se utilizan sobre todo en tratamiento tópico, es decir, para aplicación cutánea, ¿no? Quizás solamente el ketoconazol todavía podría estar quedando como tabletas, pero que se usa muy poco. Y básicamente todos ellos se utilizan como aplicación cutánea, ¿ok? Y los triazoles en realidad, ahí sí están el fluconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol e isavuconazol, son los que se utilizan, digamos, como tratamiento sistémico, ya sea por vía oral o endovenosa. El fluconazol y itraconazol son un grupo del cual están un poquito más, para, digamos, las infecciones que son un poquito más, menos, en pacientes quizá menos inmunosuprimidos, o que igual vamos a ver que no, es una acepción un poquito arbitraria, ¿no? Pero el posaconazol, voriconazol y isavuconazol, digamos, son antimicóticos azoles que tienen que ver mucho con el tratamiento de ciertos tipos de enfermedades como la aspergilosis. Perdón, un ratito, perdón, ¿no? Ok. Muy bien, entonces los azoles son triazoles generalmente, tienen unos característicos que van a afectar la síntesis del ergosterol. Entonces, complejos con grupo hemo de lanosterol 14-alfa desmetilasa dependiente del citocromo P450 y van a bloquear la conversión de lanosterol a ergosterol, de tal modo que no se produce, digamos, la formación de la pared del hongo, ¿no? Bien. Va a producir un aumento de metilesteroles que va a alterar las cadenas acilo empaquetadas de los fosfolípidos micóticos de las membranas celulares. Esto, de algún modo, disminuye la producción de ergosterol y su concentración y impide, digamos, que haya una función normal de la membrana de la célula del hongo, ¿no? Y así se inhibe su crecimiento. Bien, ahora los triazoles de todas maneras van a tener, digamos, una diferencia significativa en su actividad por la enzima lanosterol 14-alfa desmetilasa, y esto puede variar su potencia y su espectro de actividad, ¿no? Y hay una inhibición cruzada de varias enzimas humanas del citocromo P34, 12-9 y C19, y es el que va a tener, digamos, interacción, o sea, importancia para los efectos clínicos secundarios y las interacciones medicamentosas, porque los azoles, de algún modo, algunos de ellos, por ejemplo, como el itraconazol, tienen una característica bastante importante en que tienen bastantes interacciones medicamentosas con otros medicamentos. Ahora, ¿cómo es que los
hongos se van a hacer resistentes a los triazoles, se debe principalmente al aumento de la nosterol 14 alfa desmetilasa, ¿no? Y entonces al aumentar la expresión de esta enzima, se va a dar un mecanismo de resistencia. O también alteraciones en el punto de unión por la salida del fármaco. Otro mecanismo de resistencia es la sobreexpresión de genes que codifican a la nosterol 14 alfa desmetilasa, la ERG11, y transportadores de salida MDR1, CDR1 y CDR2 que van a, digamos, hacer que se disminuya la concentración del fármaco. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en realidad, ¿no? Por ejemplo, la cándida glabrata, que es una causa importante de candidiasis invasiva en algunos hospitales, van a tener resistencia a los azoles por sus cambios en la salida del fármaco, por esto que dije del CDR1 y CDR2, ¿no? Algunas veces esta resistencia puede vencerse aumentando la dosis del triazol, ¿no? O en otros casos ya va a ser necesario cambiar a otro grupo antimicótico. Mientras que la cándida glabrata, digamos, también tiene resistencia a múltiples fármacos de clase como triazoles y quinocandinas por un fenotipo mutador, ¿no? Pero la resistencia al fluconazol de cándida glabrata generalmente se da por salida del fármaco. Y tenemos, por ejemplo, la resistencia de la cándida cruzei, va a ser inherente a cambios en el ERG11 y mantiene sensibilidad a otros triazoles alternativos, ¿no? La resistencia a triazoles, entre otras especies frecuentes de cándida, como la Paraxylosis guillermonde tropicales, en realidad es poco frecuente. Otro hongo bastante importante y que tiene que ver con la resistencia va a ser la Candida auris, que en realidad produce brotes nosocomiales y las tasas de resistencia a anfotericina B y quinocandina se aproximan hasta un 30-40%, digamos, a anfotericina B y hasta un 5-10% de quinocandinas, ¿no? En realidad, y la resistencia, digamos, de cepas de cándida entre tirazoles y anfotericina B van a tener mutaciones en otros pasos de la síntesis de ergosterol como RG2 y RG3. Dentro de los azoles que, de los que vemos en estos grupos de pacientes, digamos, el azol más importante o más frecuente de algún modo va a ser el fluconazol, que es disponible tanto en vía oral como endovenoso. Tiene características bastante importantes en el sentido de que no es, ya se considera un fármaco, digamos, bastante asequible por sus costos. Sus efectos adversos van a tener mucha relación con la administración, la cantidad de fármaco que se da. Son bastante bien tolerados, tienen muy buena biodisponibilidad y hasta un 90% del fármaco, una vez que se ha ingerido, se puede ver en la circulación y el 80% del fármaco se va a ver en la orina sin metabolizar. Tiene también una buena absorción oral, así haya, digamos, comido el paciente o el paciente tenga poca o mucha acidez. Tiene una buena penetrancia en el sistema nervioso central, llegándose hasta concentraciones de un 50-70% de fluconazol en líquido cefalorraquídeo de la concentración que hay en el suero. Entonces, definitivamente es un medicamento que llega bien al cerebro y lo penetra. Tiene una amplia distribución en líquidos corporales y su semivida es relativamente larga, ¿no? Con una sola dosis al día. Bueno, sí va a requerir en algún momento, si es que hay una depuración de creatinina menor de 50 mililitros por minuto, reducir su dosis a la mitad y hasta un 25%, hasta una cuarta parte de la dosis si la depuración de creatinina es menos de 20 mililitros. Bien, como es un inhibidor potente de CYP12-19 y CYP12-9 y moderado a CYP3A4, puede tener interacciones farmacológicas significativas y no debe darse simultáneamente con fármacos, digamos, metabolizados por el CYP3A4.
que tienen potencial de riesgo de prolongar el intervalo QT, como es la cisapride, el astemisol, pimosida y quinidina. Donde, digamos, se utiliza el fluconazol principalmente en, digamos, entidades clínicas como la candidiasis orofaringea, vulvovaginal, la cistitis sintomática por cándida. Es un tratamiento alternativo para candidemia, pero para candidemia la primera elección va a ser siempre las equinocandinas, ¿ok? También se utiliza en criptococosis, pero claro, va a ser ya en la fase sobre todo de, bueno, nosotros acá lo utilizamos desde la fase de inducción, pero según las guías sería principalmente a partir de la fase de consolidación, ¿no? También se utiliza para coccidiomicosis y micosis de piel. El itraconazol es otro azol importante, disponible en vía oral, alcanza concentraciones máximas a 2 a 6 horas de la ingesta. El estado de equilibrio se va a alcanzar en unos 14 días y tiene una semilla de 30 a 40 horas. El itraconazol está intensamente unido a las proteínas y sufre un extenso metabolismo hepático. Va a penetrar muy poco en líquido cefalorraquídeo, no se ajusta su dosis por deterioro renal o hepático. Se ha demostrado que también es bastante útil para aspergilosis y candidiasis invasiva, el voriconazol, este es otro. También tiene actividad en micosis endémicas y frente a hongos y alinas, pero no es útil para la mucormicosis, para la cual se va a utilizar generalmente posaconazol, ¿no? El posaconazol, acá está, es bastante bueno también como profilaxis en estas poblaciones inmunosuprimidas. También puede servir para el tratamiento de la aspergilosis y de todas maneras, quizá para el tratamiento de algunos casos de mucormicosis. También isavuconazol no es inferior, digamos, al voriconazol para tratamiento de aspergilosis invasiva y es activo también para algunos patógenos de la mucormicosis. La anfotericina B va a ser otro grupo, digamos, de antimicóticos que es bastante importante. La anfotericina B tenemos que tiene un componente activo que es producido por receptolisis nodosos, ¿no? La anfotericina B es una molécula lipofílica que ejerce su efecto antimicótico por inserción en la membrana citoplasmática del hongo. Entonces, la anfotericina B se activa contra la mayoría de hongos, tiene un aspecto de actividad que no se ve influido por la elección de la formulación, es decir, nosotros tenemos en anfotericina B la anfotericina B desoxicolato, la anfotericina B complejo lipídico y la anfotericina B liposomal. Cuando nosotros tenemos resistencia, digamos, ¿por qué va a estar causado? Porque hay una reducción de la biosíntesis del ergosterol y a la síntesis de sectores alternativos que disminuyen la capacidad de la anfotericina B para interactuar con la membrana del hongo. ¿Ya? Muchas veces se dice que esto está modulado por los enfingolípidos 8 y también puede deberse a una mayor producción de quelantes de radicales libres de oxígeno. Hay de por sí una resistencia primaria en Aspergillus tertius y en los géneros Pseudosporium y Trichosporium. Entre las especies de Cándida, la resistencia primaria es poco común y se observa sobre todo en Lusitania y Candida auris. La resistencia en cepas sensibles es infrecuente, pero se ha descrito en casi todos los patógenos habituales, es decir, la mayor parte de cepas van a ser sensibles a anfotericina B, pero igual todas las cepas de hongos, digamos, eventualmente pueden hacer resistencia a anfotericina B. Bien, los cambios en la pared celular en las cepas resistentes también pueden tener consecuencias inmunitarias del hongo, ¿no? Como les decía, las diferentes presentaciones del hongo son la anfotericina B desoxicolato, es la que nosotros utilizamos mucho porque es la más barata. Ahí tenemos la anfotericina B en dispersión coloidal, la anfotericina B en complejo lipídico y la anfotericina B liposomal. La desoxicolato no se disuelve fácilmente en agua pH fisiológico, se comercializa para uso endovenoso en polvo que contiene 50 miligramos, se prepara disolviendo en agua o en agua con destrozo. Si nosotros agarramos y lo disolvemos en solución salina, se va a como que a precipitar.
La sanfoterina B desoxicolato tiene un efecto principalmente, ¿cómo podríamos decir? Un efecto nefrotóxico, ¿ya? ¿Y eso en qué consiste? En que va a disminuir el filtrado glomerular y es dependiente de la dosis. ¿Por qué? Porque va a ser una como vasoconstricción en las arteriolas renales aferentes y esto reduce el flujo sanguíneo glomerular y tubular renal. También va a aumentar el riesgo de que el paciente pierda potasio, magnesio y bicarbonato y también la producción de eritropoyetina. Es así que nosotros, como reacciones adversas medicamentosas anfotericina B, vamos a tener insuficiencia renal permanente que se va a, digamos, a presentar mientras se administra la anfotericina B, ¿ya? Y lo que se ha, digamos, visto es que una buena hidratación, es decir, administrar suero salino antes de la administración de anfotericina B, va a disminuir la nefrotoxicidad. Y tenemos las equinocandinas, ¿no? Las equinocandinas son lipopéptidos semisintéticos, son de elección para muchas candidiasis, ¿no? Como les decía, las candidemias principalmente van a ser tratadas con equinocandinas, ¿ok? Y su mecanismo de acción básicamente va a ser que inhibe no competitivamente la 1,3 beta de glucano sintetasa, que es esencial para la síntesis del glucano esqueleto de la pared celular en hongos ascomicetos. Dentro de las equinocandinas que tenemos que importantes son la capofungina, micafungina y anidulafungina. Presentan un aspecto de actividad y se consideran intercambiables en realidad una por otra, ¿no? Quizás lo que más característico de ellas y que se diferenciaría sería en cómo llegan a concentrarse o a biodisponibilidad, ¿no? Las quinocandinas contienen estructuras centrales lipopeptídicas cíclicas derivadas de la neumocandina o la neumocandina A o la neumocandina B. Las quinocandinas inhiben la síntesis de beta de glucano, provoca un aumento de la permeabilidad de la pared celular y alteraciones de la presión osmótica intracelular, lo que hace que se muera la célula del hongo. Y esta actividad va a tener que ver con la cantidad, digamos, de D-glucano en la pared celular. Ya, van a ejercer una actividad fungicida frente a Candida y Saccharomyces. Y hay que tener en cuenta que las quinocandinas también tienen una función fungiestática frente a aspergillus. En realidad, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar equinocandinas para enfermedades invasivas por aspergillus, sí, pero no solas, ¿no? Generalmente podrían ser concomitante con otro tratamiento como los azoles tipo isavuconazol, prosaconazol o voriconazol, ¿no? Su actividad antimicótica va a guardar relación con los cambios morfológicos y con la inhibición de crecimiento en las puntas de las cifas, pero el tejido sigue habiendo hongos viables. Entonces, eso con respecto a aspergillus, ¿ok? Y se dice también que las quinocandinas son bastante, digamos, activas contra la forma quística del Pneumocystis jirovecii y pueden tener un potencial en la profilaxis frente a la neumonía por neumocistis. Las equinocandinas son bastante inactivas frente a criptococos neoformas, entonces no se utilizan para la criptococosis, ¿no? Y para el tricosforon, en los cuales predomina el beta de glucano en lugar de, o sea, el 1,6 beta de glucano en lugar del 1,3 beta de glucano en la pared celular. Por lo tanto, su foco, o sea, su target digamos, de acción no está expresado en estos hongos. Tampoco está clara la acción de las equinocandinas frente a hongos tipo los que producen la mucormicosis, los mucorales, los géneros Fusarium y Pseudosporium y otros hongos diferentes aspergillus, ¿no? Las formulaciones de las equinocandinas son principalmente intravenosas, tienen una relación lineal entre la concentración y la dosis, se van a distribuir bien en todos los tejidos como el hígado, el vaso, los pulmones, los riñones y tienen poca penetración en orina, líquidos cefalorraquídeos, cerebro y próstata. Una de las características importantes es que básicamente se va a administrar una vez al día, se administra en una hora, no requiere ajustes por falla renal y solamente cuando hay falla hepática sí sería necesario ajustar capofungina. Bueno, eso sería todo con respecto a antimicóticos. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿sí? Ok.